Muy buenas tardes, mi querida familia. Vamos a continuar con esta nueva serie de 4 sermones basados en Primera de Corintios, capítulos del 12 al 20. Voy a repetir un poco acerca de los temas que estaremos tocando y estuve tocando la semana pasada. Dentro de estos versos podemos aprender acerca de la libertad en Cristo, que ese viene siendo el tema principal de esta serie. Pero también estos versos nos hablan acerca de la verdadera libertad, la cual estuvimos aprendiendo la semana pasada. También nos habla acerca del cuerpo y la libertad. También nos habla acerca del pecado sexual y la libertad. Y por último nos habla acerca de la actitud cristiana en cuanto a la libertad. Y como estábamos diciendo hace poco en la clase de escuela dominical, no es tanto la información, sino la aplicación de la misma. No importa qué tanto yo sepa de las escrituras, es cuánto yo viva las escrituras. Es imperativo categórico que cada uno de nosotros entienda de que hasta Satanás y sus demonios saben de las escrituras, han estado ahí todo el tiempo, han sido testigos oculares de todo lo que se ha llevado a cabo. Mas, sin embargo, ninguno de ellos es capaz de entender y aplicar para ellos mismos las escrituras. La semana pasada, como dije, estuvimos analizando esto del tema de la verdad o la verdadera libertad. Y también aprendimos acerca del efecto que esta verdadera libertad nos muestra a nosotros, ya que aprendimos que aunque se me permite hacer cualquier cosa, no todo conviene. Porque aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender claramente es que dentro de la libertad en Cristo, Dios nos permite absolutamente todo, pero nos recuerda, no todo te conviene. ¿Por qué? Porque la práctica de ciertas cosas nos harán esclavos de ello mismo. Esta declaración nos lleva a comprender, a aprender y a discernir para qué son las cosas de la creación, cuáles son su objetivo, para qué existen, para qué fueron creadas, cuál es su durabilidad y cuáles son sus importancias relativas. Los versos que estaremos analizando en esta tarde son los versos 13, 14 y 15 de Primera de Corintios 6. Si me permiten, estaré leyendo estos versos. La palabra del Señor lee de la siguiente manera. Ustedes dicen la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Esto es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo. Y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor. Oremos. Amado Padre, en este momento y en esta hora te pido que tu palabra sea revelada de la manera en que ha sido intencionada por la obra del Espíritu Santo a través de los escritores inspirados, Padre eterno, y que tu pueblo, comenzando con el que está hablando, Señor, sea impactado, Padre, por tu palabra para transformar nuestra manera de pensar, sentir y actuar, ser transformados por tu palabra, por tu verdad, mi amado Padre. Todo esto te lo pido, te lo imploro, te lo suplico por los méritos de Cristo Jesús y te digo amén. En el verso 13, Pablo pone en evidencia un dicho que los corintios de aquella época decían, el cual era: la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Este es el tema del estómago y la comida.
En realidad, es verdad, el uno es para el otro. El estómago del ser humano fue creado para recibir el alimento. Esa es su función. La comida es necesaria para alimentar el cuerpo y el acceso a esa función es a través del estómago. Es más, no solamente la ciencia, la medicina ha descubierto que eso es una realidad. Pablo en aquel entonces también estuvo de acuerdo y lo aprueba diciendo en el texto, eso, ustedes están diciendo, es cierto. Por lo tanto, para alimentar el cuerpo debemos darle alimento que beneficia al cuerpo. Y de eso estuvimos hablando hace poco en la escuela dominical, ¿no? Que hay ciertos alimentos que no son de ayuda para el cuerpo. Recuerdo cuando estaba en el ejército, habían 2 clases de ejercicios que se le aplicaban a los soldados. Un ejercicio era un ejercicio constructivo para el cuerpo, el cual era correr, hacer lo que son las pechadas, hacer las barras. Tú te llenas de un tubo y entonces subes tu cuerpo. Son ejercicios constructivos para el cuerpo, pero también había unos ejercicios que eran destructivos para el cuerpo. Al hacerlos te lastimabas. De la misma manera, hay alimentos que son beneficiosos para nosotros, pero hay alimentos que no son beneficiosos. Es interesante que el cuerpo siempre pide los que no son beneficiosos. ¿Por qué? Por el paladar. Nos gustan más. Y muchas veces, aunque los estamos comiendo, decimos, bueno, por ahí pasará. Creo que con una caminadita se arregla este asunto. El problema es que tampoco lo practicamos. El punto aquí es lo que Pablo continúa diciendo. El dicho en sí no está malo. El asunto es lo que hay detrás. Y Pablo presenta este dicho y lo lleva a una clase, podríamos decir, paulina de teología. Y en esto tenemos que estar todos claros. Y dice Pablo en el texto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Es decir, que esto de la alimentación del cuerpo es algo meramente temporal. Que si bien es importante y fundamental a nivel biológico, y que si despreciamos tal importancia, podemos enfermarnos y eventualmente morir, de todos modos su importancia es relativa. Porque es una función que tiene un tiempo limitado de aplicación, o sea, tiene una fecha de expiración. Llegará un día donde no necesitaremos la alimentación para sobrevivir. Por lo tanto, el estómago, como lo conocemos, no necesitará ejercer esa función más. De ahí que cuando Pablo está diciendo que ambos, la comida y el estómago, van a dejar de ejercer su función, lo que está implicando no es lo que va a suceder con ambos en esta tierra, sino después de la muerte física. Pablo está apuntando a el cuerpo resucitado y glorificado, el cual no necesitará de estas cosas. No quiere decir que no pueda hacerlo, ya que el cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo comió junto con los discípulos después de su resurrección junto al mar de Galilea. Pero no es ya de importancia como lo era antes de su resurrección. Entendiendo esto, lo que Pablo está diciendo, Pablo pasa a lo que se esconde detrás del dicho. Ahora bien, este dicho de los corintios no era meramente enfático con respecto a la importancia de la alimentación.
Lo que en verdad implicaba era el libertinaje en que aquella sociedad vivía, y lo que el dicho implicaba era que el cuerpo había que darle, o al cuerpo había que darle lo que el cuerpo pidiera. En una ocasión escuché, no sé si era una música o un dicho que decía: rásquese si le pica. O sea, dependiendo lo que el cuerpo le pida, hágalo. Y otros dicen: al cuerpo le da lo que el cuerpo le pida. Esto era lo que había detrás de ese dicho. Eso era lo que ese dicho implicaba. Y como Pablo sabía lo que el dicho implicaba, Pablo agrega: pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Y ahí está el meollo del asunto. Pablo era consciente de los dichos. Pablo era consciente de las culturas. Pablo comprendía a cabalidad lo que aquellos hermanos de la iglesia de Corinto pensaban que él no sabía. Pablo tuvo el privilegio de haber sido criado en medio de dos culturas, tanto la griega como la hebrea, y pudo comprenderla perfectamente bien. Aparte de eso, fue un gran estudioso de ambas culturas. Él sabía lo que se estaba anidando dentro del corazón de aquellos hermanos y de la cultura que aquellos hermanos estaban siendo influenciados. Con respecto a esto, la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, verso 13, Dios nos enseña a través de lo que Pablo dijo cuando lo declaró de las siguientes maneras: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros. Pablo es consciente de lo que está sucediendo en Corinto. Y a través de la carta a los Gálatas nos enseña a nosotros lo que los corintios estaban experimentando. No era algo ajeno a la iglesia de Dios de todas las eras. Es algo que se experimenta en todas las iglesias de una manera u otra. Por lo tanto, la palabra de Dios nos enseña que nosotros hemos sido llamados a vivir en libertad, pero no podemos utilizar esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y entonces concluye Pablo diciendo que nosotros estamos llamados a usar esa libertad para servirnos unos a otros por amor. Ayudarnos unos a otros por amor. Cuando un hermano está necesitado, usa la libertad en Cristo y ayuda y apoya al hermano, no importando la necesidad. Ahí es donde nosotros en realidad podemos experimentar esa verdadera libertad. En su primera carta, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos dijo lo siguiente en 1 Pedro 2:16: pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Ambos textos están en concordancia con respecto a la libertad y para qué debemos de utilizar la libertad. Familia, como aprendimos al comienzo de esta serie, la iglesia en Corintios se había dividido en 4 grupos. Unos decían que eran de Pablo, otros de Pedro, otros de Apolos y otros de Jesucristo.
También aprendimos que en la iglesia se habían filtrado falsos maestros, los cuales se estaban aprovechando de la inmadurez de muchos para enseñar sus herejías y llevar al pueblo a practicar los pecados mencionados por Pablo anteriormente. Y usted va a decir, bueno, ¿de qué pecados está hablando el pastor? En ese capítulo 6, unos versos antes, en los versos del 9 al 10, esto era lo que estaban practicando algunos. Pablo, en forma de pregunta, dice, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o ávaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de estos heredará el reino de Dios. Después de hacer una generalización de los pecados, Pablo va a enfocarse en uno en particular. Familia, tanto los creyentes en la iglesia de Corinto como muchos creyentes hoy en día estaban siendo engañados por estos falsos maestros, los cuales siempre han estado en medio del pueblo de Dios con ese mismo propósito. En 2 de Pedro, capítulo 2, verso del 1 al 3, aprendemos lo siguiente. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. En Israel también hubo falsos profetas. Pedro se está remontando al tiempo de los profetas en el pueblo de Dios antiguo testamentario. Y noten lo que continúa diciendo el apóstol. Tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos, o sea, los falsos maestros, les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Y esto lo estamos viendo en nuestros días. Esto ha estado sucediendo siempre. No solamente desde el tiempo de los profetas. En el tiempo de Jesucristo estaba sucediendo también. Y lo que tiene la iglesia desde su fundación en el Pentecostés hasta la fecha y los años que le queda, siempre va a experimentar falsos profetas. Siempre va a experimentar o va a tener en medio de ellos falsos maestros. Pero es responsabilidad de la iglesia educarse en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para descubrir a estos falsos maestros y rechazar sus doctrinas. Regresando al texto, la escritura dice que el cuerpo fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo. Familia, esta es una gran declaración por parte de nuestro Dios, ya que esto implica que nuestro cuerpo no fue creado para la práctica del pecado, sino para el Señor. Y que el Señor es para el cuerpo. Familia, notemos que aquí el escritor inspirado, contrario a lo que dijo con respecto al estómago y la comida, no dice que Dios va a destruirlos a ambos. De modo que esto me da a mí a entender que esta relación tiene una perspectiva distinta a la perspectiva que obtuve cuando hizo la declaración del estómago y la comida. Cuando vi lo que el apóstol enseñó con respecto al estómago y la comida, me dio a mí a entender que esta relación de ambos tiene una fecha de expiración.
Pero en esta relación entre el cuerpo y el Señor no hay fecha de expiración. Aquí lo que me muestra es que hay una relación que va a ser perpetua, o sea, para siempre. Que no es algo temporal y mucho menos relativo o momentáneo. Familia, el pecado sexual, como ya lo hemos aprendido, incluye y no se limita solamente a la fornicación y al adulterio como muchos piensan. Cuando a veces hablamos acerca del pecado sexual, todo el mundo dice, sí, la fornicación y el adulterio. Y uno dice, ¿estás seguro que ese es el pecado sexual solamente? Familia, el pecado sexual es todo aquello que la persona practica sexualmente que no le agrada a Dios. Eso es pecado sexual. Y esto incluye todas las parafilias, tales como las prácticas homosexuales y todos sus derivados. Las orgías, la pedofilia, el bestialismo, la necrofilia, el exhibicionismo, el fetichismo, el frotismo, el masoquismo, el transvestismo, el sadomasoquismo o sadismo, el voyeurismo, el parcialismo, la urofilia, la coprofilia, la axiología, la gerontología y lo que es más penoso todavía, las manipulaciones y negaciones dentro del mismo matrimonio. Para esto último, la Escritura dice lo siguiente en 1 Corintios capítulo 7, versos del 1 al 6. Ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo de abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de dominio propio. Eso les digo a modo de concesión, no como un mandato. Familia, una de las cosas que sucede dentro de los matrimonios es la falta de la práctica de la palabra en los matrimonios. A muchos les fascina leer 1 Corintios 13 y se lo dicen el uno al otro, sí, porque esta es la lista con respecto del amor, pero casi las parejas no leen textos como 1 Corintios 7, tampoco leen Efesios 5. ¿Por qué? Porque nos recuerda nuestra responsabilidad marital para la gloria de Dios y el beneficio del matrimonio. Familia, aquí no es lo que decida el hombre y mucho menos la sociedad, sino lo que Dios define. Familia, estamos llamados a emplear nuestro cuerpo para lo cual fue diseñado por Dios.
De la misma manera, mi querida familia, en que contaminamos el cuerpo ingiriendo por el estómago alimentos que no son de beneficio para el cuerpo, de la misma manera o de la misma forma, si practicamos el pecado sexual, el cuerpo se resentirá, el Espíritu Santo se entristecerá y nos enfermaremos espiritualmente. Si no cambiamos y somos hijos de Dios, Dios nos va a disciplinar. Y si no cambiamos con la disciplina, Dios nos quitará la vida. Muchos de ustedes dirán, pero pastor, ¿tanto así? ¿Tan drásticamente? Jesucristo dijo en Juan capítulo 15, versos 1 y 2. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. El podar es la disciplina, el cortar es quitarles la vida. Y si no, leamos el libro de Números, donde Dios, en un acto de justicia, mató 22,000 judíos o 22,000 hebreos en un abrir y cerrar de ojos. La Escritura dice que se abrió la tierra y se los tragó a todos, hombres, mujeres y niños. La rama, el cristiano que no produce fruto, Dios Padre tiene todo el derecho de quitarle la vida, porque Él es el dador de la vida. Él tiene todo el derecho de quitarla también. Ahora bien, ¿qué tal aquellos que practican el pecado sexual y no son disciplinados por Dios? Para ellos también hay un texto bíblico, se encuentra en Hebreos 12:8. La Escritura dice, si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Hay un problema serio. El que practica el pecado sexual tiene, y no cambia, tiene dos opciones, o está dentro de dos rutas. Una, si es hijo de Dios, Dios le va a quitar la vida. Y si no, no es hijo de Dios. Y Dios lo va a dejar que siga haciendo lo que quiera. Que es lo que nos enseña la palabra de Dios en Romanos capítulo 1. Dios los entregó a sus deseos para que vivieran una vida como quisieran. Familia, aquí hay un problema grave. Y es que la disciplina de Dios sobre sus hijos es una de las evidencias que un hijo de Dios puede experimentar que le aseguran que es un verdadero hijo. Al mismo tiempo, la ausencia de esa disciplina le muestra al religioso que no es hijo, sino ilegítimo, por mucho que se crea un hijo. Muchos judíos en el tiempo del apóstol Pablo se creían que por ser judíos, por haberse circuncidado, Dios les otorgaba el derecho de ser hijos de Él. A estos, Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 2, versos del 28 al 29, les dejó claro quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Les dijo,
Pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no la de la gente. Y si a esto le agregamos lo que la Escritura dice en Juan capítulo 1, versos del 10 al 13, cuando nos enseñó que Jesús vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Familia, la práctica del pecado sexual se debe a una desobediencia por parte de la iglesia. La práctica del pecado sexual dentro del matrimonio se debe a una desobediencia dentro del matrimonio para con Dios. Dentro del matrimonio, Cristo no es el centro. Han puesto a Cristo a un lado y han tratado de sobrellevar. Y hay muchos matrimonios que viven de apariencia. Y terminan practicando el pecado sexual. Y como les dije ahorita, el pecado sexual no es solamente el adulterio y la fornicación. El pecado sexual es toda aquella práctica sexual que está en contra del diseño de Dios para el matrimonio. Todo eso es pecado sexual. Y lo más triste es que hay muchos matrimonios que viven de esa manera, pero por el qué dirán, por lo que la sociedad diría, o por cualquier otra razón, prefieren vivir practicando el pecado sexual y no arrepentirse y cambiar su forma de ser. Para ellos, mi querida familia, déjenme decirle algo, la Biblia es clara. Si son hijos de Dios, Dios los va a disciplinar. Y si no cambian, Dios les va a quitar la vida. Y si Dios no los disciplina, no son hijos de Dios. Eso está bien claro. Y para aquellos matrimonios que no fueron unidos por Dios, no van a perdurar. Regresando al contexto. Familia, el cuerpo fue creado para el Señor y el Señor le importa nuestro cuerpo. Al punto que dice el contexto, y Dios levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor. Familia, esto implica que la relación Dios y nosotros será perpetua, o sea, para siempre. Dios diseñó nuestro cuerpo para estar unido a Cristo por una eternidad. Y el Señor tiene por objeto utilizar nuestro cuerpo para manifestar su gracia y presencia. Pero para ello debemos estar sometidos al señorío de Cristo, el cual es nuestro Señor. Ninguno que haya entendido estas verdades continuará practicando el pecado sexual, porque es consciente que su cuerpo está unido a Cristo y a Cristo le importa su cuerpo. Con esto termino. Romanos capítulo 8, versos del 9 al 14 es el texto. La Escritura dice: pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa.
son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida. Porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Me gusta la manera en que el apóstol termina ese contexto. El creyente que viva obedeciendo la naturaleza pecaminosa, morirá. Le van a quitar la vida. No la vida eterna, la física. Y la Biblia está llena de ejemplos. Ejemplos de personas que fueron parte del pueblo de Dios y que por no vivir a la altura, Dios les quitó la vida. Y esperen lo que pasará en el día del juicio. Porque en ese día se abrirán los libros y Dios expondrá los pecados de todos nosotros. Y ese día, entrar al cielo, no solamente por gracia, porque todos somos salvados por gracia, pero por no haber vivido a la altura, óigame. Pero también nos dice el texto, aquellos que mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Tenemos que recordar siempre, mi querida familia, que si ustedes y yo somos hijos de Dios, el Espíritu de Dios vive en nosotros y somos guiados por Él. Pero en la libertad que nos ha dado Cristo, nosotros podemos decir sí o no. Podemos obedecer o no obedecer. Si obedecemos, Dios nos da el privilegio de continuar en este planeta viviendo. Si no obedecemos, vamos a ser disciplinados. Y si no aprendemos de la disciplina, nos van a quitar de acá. Usted pueda que diga, bueno, pero como quiero tengo asegurada la salvación. Una persona que es un hijo de Dios no piensa de esa manera. Un hijo de Dios es temeroso de Dios y busca obedecer a Dios, que es lo que nos dice al final también de este texto. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Les insto, mi querida familia, a que si somos hijos de Dios, vivamos como tales. Vivamos como hijos de Dios, si en realidad somos hijos de Dios. Porque si no somos hijos de Dios, no importa qué tanto sepamos de Biblia, Satanás se la conoce de pe a pa. No importa cuántas veces nos reunamos en grupos, no importa qué tantas veces vengamos a la iglesia o visitemos otras, no importa si diezmamos, no importa si ayudamos a los demás. Esas no son demostraciones o evidencias de que somos hijos de Dios.
la evidencia de que somos hijos de Dios, de que somos guiados por el Espíritu, donde nosotros nos sometemos a Dios y a sus estatutos. Vivamos como verdaderos hijos de Dios. Oremos. Amado Señor, en el nombre de Jesucristo, te imploro en este momento, Padre eterno, que nos ayudes a vivir a la altura. A través de esta serie, de este capítulo 6, mi amado Dios, nos vas a retar y nos estás retando. Nos estás retando, mi amado Dios, porque ahora estamos tocando este tema del cuerpo. Y el próximo domingo vamos a volver a retocar este tema del pecado sexual y cómo, mi amado Dios, tus hijos no son esclavos, sino libres para hacer tu voluntad. Mi amado Dios, te pido por cada uno de aquellos, mis hermanos, no solamente dentro de este grupo que nos hemos reunido hoy, sino todos aquellos que forman la Iglesia Bautista Reformada del Lehigh y muchas otras iglesias alrededor del globo, Padre eterno, donde muchos, por no aprender y por no entender tus estatutos, ahora están viviendo unas vidas dobles, mi amado Dios, de apariencia para con la sociedad y en desobediencia dentro de sus hogares. Padres que no saben criar a sus hijos, hijos que no saben respetar a sus padres, familiares que no se respetan entre sí. Una sociedad donde ya tu palabra, tu evangelio no es respetado. Tu evangelio ha sido diluido en estas últimas décadas. Permíteme, amado Dios, que seamos un pueblo donde retomemos la importancia de tu evangelio y lo pongamos por práctica en cada uno de nosotros. Y que dejemos de ver hacia si el otro hermano está haciendo o no está obedeciendo, sino que miremos para nuestros adentros y nosotros hagamos un pacto contigo, mi amado Dios, un trato contigo, de vivir una vida a la altura, mi amado Dios. Porque al único que tenemos nosotros que obedecer es a ti, Padre eterno. Porque tus hijos vivimos para ti y no para lo que diga la gente, mi amado Padre. Ayúdanos, Señor. Porque nosotros por nosotros mismos no podemos. Ayúdanos, Señor. Y es por el poder del Espíritu Santo y el nombre de Cristo Jesús que te pido todo esto. Amén y amén.